Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Un feliz sábado a todos ustedes. El día de hoy hablaremos del tema de esta semana, el capítulo 44, titulado Daniel en el foso de los leones. Vamos a la historia. Darío subió al trono y trajo un nuevo gobierno, el gobierno de los medo-persas. Puso 120 sátrapas y 3 administradores. Entre esos 3 administradores se encontraba Daniel. Daniel cayó bien ante los ojos del rey, pues era una persona de confianza, y esto hizo que el rey lo pusiera sobre encima de estos 2 administradores. Esto puso celoso a los 2 administradores y a muchas más personas que se encontraban entre los principados, así que ellos decidieron formar un plan. Decidieron acusar a Daniel falsamente para así asesinarlo y acabar con él, mas no podían porque Daniel era una persona justa, era una persona buena. Así que decidieron investigar su ley de su Dios, la ley del Dios de Daniel. Y encontraron algo. Inspirados por el espíritu del enemigo, ellos decidieron formar un decreto para que el rey lo pudiese firmar. Este decreto consistía en que por 30 días ninguna persona pudiese pedir algo a otra persona o a su propio Dios, y solamente a su majestad. El rey, sin saber en qué consistía todo esto, y por su gloria y vanidad y su propio orgullo, decidió firmar este decreto, sin saber qué venía después de esto. Daniel, al ver el decreto puesto, no dudó en hacer lo correcto, que era seguir orando a Dios como él lo hacía. Él oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Los príncipes y estos 2 administradores vieron esto y se acercaron a su cuarto de Daniel y lo vieron orar, como era de costumbre. Así que al día siguiente fueron y trajeron a Daniel sobre su majestad, sobre el rey Darío, y le dijeron que Daniel había incumplido su decreto. Entonces Darío se dio cuenta de la trampa que le habían hecho. Él se dio cuenta de los celos de estas personas, de estos príncipes y estos 2 administradores. Él intentó revocar este decreto, mas no podía, porque las leyes de los medo-persas decían que ningún decreto se podía revocar. Desesperado, Darío tuvo que aceptar esto, así que mandó a Daniel al foso de los leones. Mas antes de echarlo, él le dijo a Daniel que orara a su Dios y que le pidiera que lo salvara. Darío toda esa noche se deprimió, no quiso comer, no comió, esperando a que Daniel pudiese estar vivo el siguiente día. Pasó el día siguiente y corriendo fue Darío hacia la fosa de los leones, pues él lo había sellado con su propio sello. Y gritó: «Daniel, ¿estás ahí? ¿Tu Dios te ha salvado?». Entonces Daniel respondió: «Sí, su majestad, estoy aquí. Mi Dios envió a sus ángeles que me resguardaran de los leones». Y así fue. Daniel salió sin ningún rasguño. El rey se sorprendió al ver esto. Entonces, inmediatamente, sin pensarlo, mandó a llamar a aquellos que lo habían acusado y pidió que se les metiera en el foso de los leones. Y así concluyó esta historia. Darío pudo ver el verdadero poder del Dios Altísimo y que Él salva a aquellos que le adoran. Satanás había movido la envidia y los celos e inspirado un plan malvado para destruir a Daniel. Gracias, Yesef, por contarnos la historia. Hola amigos, ya estamos en el capítulo 44. Probablemente conozcas la historia desde niño, sobre todo la parte que dice que Daniel fue echado al foso de los leones y que oraba 3 veces al día. Pero además de eso, se dice de Daniel que era sabio, cortés y siempre fiel a los principios. Hasta sus enemigos se vieron obligados a confesar que lejos de ser corrupto era un hombre digno de confianza. Pero eso no fue suficiente para dejarlo tranquilo. Daniel conocía el plan y no permitiría que sus enemigos pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con Dios se hubiese cortado. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Quizá te preguntes por qué Dios lo permitió, sobre todo siendo una persona tan justa. Pero debes saber que, como siempre, Dios tenía un plan. Los malos ángeles cumplieron su propósito, pero el valor de Daniel derrotó el plan que tenía Satanás. Y el nombre de Dios fue ensalzado sobre todo.
A Daniel no le pasó nada. Él confiaba en que Dios sabía que era inocente y al final Dios lo honró y lo colocó como primer ministro de Babilonia y como embajador suyo. La historia nos enseña que Daniel no esperó llegar a ser anciano para aprender a ser fiel a Dios. Él ya lo era. En toda su vida fue íntegro, aún lejos de su país, lejos de su familia. Entonces seamos como Daniel, porque nuestro Dios es el mismo también. Y recuerda, todo aquel cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad.